diagnóstico y tratamiento. Entonces, importante eso. Recordar nuevamente la parte anatómica. Sabemos que el corazón está ubicado a nivel del mediastino, ¿verdad?, anterior, y hablando específicamente, mejor dicho, el mediastino medio. Acá vemos las dos capas. Entre ellas tiene que existir un pequeño líquido que nada más es como una sustancia lubricante, ¿verdad?, para que no haya el roce entre las ambas paredes. Tenemos una capa parietal y una capa visceral, el epicardio. Entonces, visceral, epicardio, parietal es la capa externa que lo separa de los órganos adyacentes. ¿Cuáles son las funciones? Primeramente, tiene una función, ¿verdad?, de fijación, ¿verdad?, ayuda a que el corazón esté in situ, donde tiene que estar. Cuando hay situaciones, también ayuda o previene la dilatación extrema durante ya sea un aumento repentino de volumen, y también sirve como una protección, ¿sí? En algunos casos también pueden haber pacientes con ausencia y estos pueden permanecer asintomáticos, y ahí lo que se pone en duda cierto funcionamiento, pero dejamos ahí. Bien, una de las primeras formas de presentación es la pericarditis aguda. Viene a ser de las enfermedades del pericardio la más frecuente, y como sabemos que el itis, ¿verdad?, implica inflamación. Entonces, viene a ser la inflamación del pericardio. ¿De qué pueden ser, qué circunstancias pueden hacer que esta capa se inflame? Una de las causas pueden ser infecciosas, ¿verdad? En este caso están asociados a los cuadros virales, ¿verdad? Por ejemplo, la influenza, ¿verdad?, en algunos casos, también secundario al ecovirus, al Coxsackie del grupo B. Normalmente esta pericarditis suele ser autolimitada cuando es de una causa viral, y lo que se hace es el tratamiento sintomático, ¿sí? Pero el paciente va a sentir esa molestia que vamos a ver enseguida de qué manera es. Imagínense, ¿verdad?, una capa que envuelve al corazón está inflamado. Entonces el paciente puede tener dolor de pecho, molestias, fiebre, que ya vamos a ver. También están asociados al virus del HIV, suelen ocurrir casos de pericarditis. Otra de las causas muy frecuentes cuando hablamos de cuadros infecciosos es secundario a la tuberculosis. Sabemos que es una patología que todavía sigue siendo bastante frecuente, principalmente en los sitios donde hay hacinamiento. O sea, ¿qué quiere decir eso? Donde hay personas que están conglomerados, por ejemplo, en las cárceles, ¿verdad? Entonces, por el estilo de vida, ¿verdad?, generalmente son lugares sobrepoblados, entonces es fácil que y por mucho tiempo, entonces son dos condicionantes que hacen que la enfermedad se presente, se mantenga y se perpetúe, ¿verdad? Entonces, la tuberculosis es una de las causas de pericarditis, ¿verdad?, que vamos a ver más adelante, inclusive que puede ya desencadenar un derrame pericárdico cuando el acúmulo de líquido ya es importante. Entonces, tuberculosis, causa importante de pericarditis en inmunocomprometidos. Esto tiene que ver por la reactivación. Después tenemos pericarditis purulenta. Esto generalmente es raro, pero cuando ocurre tiene un curso bastante grave, ¿verdad? Generalmente pacientes inmunocompetentes, pero que están en una situación, por ejemplo, que hayan sufrido quemaduras, pacientes oncológicos.
Acá están relacionados a gérmenes muy agresivos como son el neumococo y el estafilococo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿cómo puede ocurrir una persona que haya sufrido, ¿verdad?, un trauma con un objeto punzante o, por ejemplo, secundaria a una cirugía, a una endocarditis o por una diseminación hematógena, ya sea de una distancia larga o por contigüidad. Bien, entonces, esas eran todas las causas de pericarditis secundario a infección. Después tenemos las pericarditis no infecciosas y ahí tenemos nuevamente un importante número de casos, por ejemplo, que es la que ocurre después del infarto. Una persona sufre un infarto, sufre un evento isquémico y posterior a eso presenta, ¿verdad?, dolor, y esto se llama síndrome de Dressler. Y hay una sospecha que esté relacionado a mecanismos autoinmunes. Después tenemos la pericarditis urémica. Esto se ve principalmente en pacientes en falla renal crónica. Después tenemos los que están secundarios a radiación farmacológica, también ya como una manifestación neoplástica, o sea, puede ser de una metástasis a distancia o también puede ser secundario a un tumor cardíaco. Y muy común, ¿verdad?, lo que solemos ver de todas las causas no infecciosas asociadas a enfermedades autoinmunes, o sea, un paciente que tenga un lupus y que secundario a eso haga pericarditis o que tenga alguna enfermedad del tejido conectivo, ya sea artritis reumatoide o esclerosis, suelen tener. Realmente así, en cuanto a prevalencia, ¿verdad?, solemos ver en cuanto a lo infeccioso, son más comunes secundarios a cuadros virales. Y de los no infecciosos solemos ver más asociados a pacientes renales, pacientes oncológicos y pacientes inmunológicos, o sea, los que tienen enfermedad autoinmune. Son las causas más frecuentes. Bien, ¿cómo ocurre esta inflamación dentro del pericardio? Entonces tenemos tres fases. Inicialmente hay una vasodilatación, entonces se forma ahora un trasudado pobre en proteínas hacia el espacio pericárdico. Esto va a hacer, este paso de líquido hace que aumente la permeabilidad capilar dentro del espacio pericárdico y ahí ya se va formando el exudado leucocítico, ¿verdad? Inicialmente neutrófilos y luego mononucleares. Ahí también esto va obviamente a tener en cuenta en relación al agente causal, ¿verdad? Entonces, en el contexto, por ejemplo, de una enfermedad bacteriana, como vimos, secundaria a trauma, cirugía, ¿verdad?, probablemente va a ser bacteriana, entonces va a haber un predominio de neutrófilos. Sin embargo, si es infección secundaria a tuberculosis, sí pueden haber monocitos o linfocitos. Bueno, normalmente sabemos que nuestras células inflamatorias, nuestras células, la parte de los glóbulos blancos, ¿verdad?, vienen a ser nuestras células de defensa, pero también esto sabemos que cuando estamos en un proceso inflamatorio, esto que es realmente crónico o a largo plazo, entonces ellos mismos también sabemos que secretan mediadores inflamatorios y que cada vez más también van agravando más el proceso y causan daño celular, dolor y la clínica que el paciente va a referir. Bien, de acuerdo al aspecto, al líquido, a las características del líquido que se acumula en ese sitio, entonces puede ser serosa, tiene que ver más bien con los estadios iniciales, entonces se hace la punción, se encuentran leucocitos, linfocitos, histiocitos. Luego tenemos la serofibrinosa, que es el más común. En este caso hay ya proteínas plasmáticas,
también ya se acumulan, ¿verdad?, derivados del fibrinógeno. Y en este caso, acá viene el problema. Cuando ya hay la aparición de estas sustancias que ustedes ya saben por anatomía patológica, también por los conceptos fisiopatológicos, ¿verdad?, que vienen a formar parte de lo que es la cicatrización. Entonces, imagínense ustedes, ¿qué era el pericardio? Era una bolsa que le envuelve al corazón, ¿verdad? Ay, casi se me ha ganado. Entonces, si tenemos, acá está el corazoncito, ¿verdad? Y tenemos el pericardio. Entonces, en un estado inicial, la pericarditis. Entonces, si es que ocurren procesos inflamatorios, entonces se van a formar como derivados de la inflamación que pueden hacer que esta pared se vuelva más rígida y de esta manera pueden dificultar, ¿verdad?, el trabajo cardíaco. Y ahí es cuando tienen más clínica, que eso se suele ver más comúnmente ya cuando hay instaurado un derrame pericárdico o un taponamiento ya in situ. Pero tener en cuenta, ¿verdad? Entonces, la serofibrinosa, luego tenemos la supurativa cuando hablamos ya de una causa bacteriana como tal, y la hemorrágica generalmente está asociado a procesos neoplásicos, entonces ya como una metástasis o también relacionado a tumores cardíacos. La clínica. ¿Cuál es la clínica del paciente? Suelen tener dolor retroesternal, ¿sí?, que también puede irradiar a la espalda y al músculo trapecio, pero a diferencia del dolor isquémico, que también es un dolor retroesternal, este es un dolor que suele modificarse con los cambios de posición. Entonces, generalmente el dolor isquémico, cuando el paciente tiene un infarto, un síndrome coronario, una angina, es un dolor retroesternal opresivo, ¿verdad?, que sabemos que mejora con el reposo o con los nitratos. En este caso también hay dolor, pero el paciente va a referir cierta mejoría al sentarse o al ir hacia adelante, ¿verdad? Entonces, este dato semiológico, estos son datos semiológicos, van a favor de una pericarditis, ¿sí? Y otro punto también muy interesante es la clínica, ¿verdad? El paciente va a referir que este dolor suele empeorar al respirar profundo. ¿Por qué? Porque ahí el pulmón, claro, ¿verdad?, va a entrar en contacto con el pericardio inflamado y es más, inclusive pueden hasta referir que les va a dificultar, o sea, no va a poder luego hacer una inspiración profunda. Entonces, generalmente, esto es muy, vuelvo a recalcar, ¿verdad?, es muy importante que tengan en cuenta porque es importante, ¿verdad?, dentro del screening de evaluación de un dolor precordial. Entonces, tengan en cuenta, si un paciente dice, me duele el pecho y este dolor empeora al respirar profundo, generalmente, vuelvo a recordar, generalmente no es isquémico, porque el dolor isquémico no tiene por qué modificarse con el cambio de la respiración, ¿me entienden? Entonces, eso es lo más importante, ¿verdad?, dentro de los diagnósticos relacionados a un dolor precordial, siempre es descartar algo isquémico, ¿no? Entonces, con simples preguntas relacionadas y también más el examen físico, ahí nos puede orientar. Entonces, dos cosas, ¿verdad? Dolor que mejora con los cambios de posición o dolor que empeora la inspiración profunda, difícilmente que sea isquémico. Nunca hay que decir, no es,
o no, siempre, generalmente, porque sabemos que, bueno, tenemos siempre nuestros sesgos, ¿verdad? Claro, también puede ser una flor de neumonía, ¿verdad? También, claro, totalmente, pero cada vez más se aleja de nuestro diagnóstico de algo isquémico, ¿verdad? Y también ustedes año que viene, cuando estén ya en semiología, bueno, no vean los soplos, tiene a la auscultación se oculta un roce que puede haber secundario ahora a la fricción acá de la inflamación de las dos capas. Entonces, fiebre, puede haber dolor pleurítico, fiebre, fricción pericárdica y el electro, que le vamos a ver enseguida, también va a ser anormal. Justamente. Esto vamos a pasar. Bueno, normalmente, este es nuestro primer diagnóstico diferencial, es eso, es un supra de un infarto o un supra de una pericarditis, ¿verdad? Entonces, tiene este es nuestro, la verdad que es bien feo. Bueno, este es nuestro electrocardiograma, decimos que es un ritmo sinusal, regular. Mañana no van a estar mucho, ¿verdad? No, porque sería bueno, pues antes de entrar en isquemia, repasar el electro. No, porque ahora que estoy hablando de leyes, no saben. Sí. Por eso. Mañana entonces vamos a tener con lo que están electro. ¿Está bien? Nos vamos a aprender y voy a traer electros para que practiquen a leer. Sí, sí, no, y por eso, porque ahora miré, puse y ya me miraron todo así y dije, entonces vamos a empezar. Y yo quería dar enfermedad coronaria, pero ¿de qué enfermedad coronaria si no saben electro? No tiene sentido. Sí, bueno, mañana entonces electro normal. Le voy a mostrar después un videito de electro normal para que tengan una idea. Cuando es para empezar, no empieza. Bueno, y mañana entonces vengan así. Lo bueno es que no están frescos, porque están ya relajaditos, todo ya. Ay, gracias. No. Y mañana vamos a hacer, porque ahora les mostré y he visto caras y dije, oh. Bueno, bueno, atiendan acá. Bueno, en condiciones normales, yo les mostré el video del sistema de conducción, ¿verdad? Sí, bueno, entonces ya tienen idea. Entonces, tenemos nuestra onda P, que significa despolarización auricular, nuestro intervalo PR, que habla de la transmisión del impulso, ¿verdad?, desde la aurícula a los ventrículos. Después tenemos el QRS, ¿verdad?, y hasta el T, el QT, tiene que ver con todo lo que es la contracción ventricular. En condiciones normales, nuestro segmento ST tiene que estar sobre la línea de base. Eso quiere decir isoeléctrico, ¿sí? Mañana cuando veamos electro normal, para considerar un electro normal, tienen que tener ciertas características. Entonces, primero, tiene que ser la onda P, ritmo sinusal, onda P que preceda un QRS. PQRS, PQRS, PQRS. Tenemos. Después, que la onda P tiene que ser positiva en ciertos cuadrantes y negativo en el ABR, por ejemplo. Mañana vamos a ver por qué eso. ¿Está bien? Entonces, hay ciertas características que ustedes tienen que saber relacionado al normal. Y uno de ellos es lo que vemos acá, que el segmento ST tiene que estar sobre la línea de base. Y acá ya podemos ver que esto está por encima. ¿Ven? Acá, cuando ustedes quieren ver cuál es la línea de base, o sea, cuál es lo que es mi punto de partida, tienen que mirar este que está acá,
el TP. Entonces acá vamos a poner una regla imaginaria y ahí ya vemos que hay un pequeño supra, una elevación del segmento ST. Bien, entonces, características, elevación difusa del segmento ST en todas las derivaciones. Eso, por ejemplo, punto, anoten, guarden para sí, lleven para toda su vida, y se van a acordar de mí en una de sus guardias. Generalmente, todo lo que yo digo es generalmente, nunca digo, ¿verdad? Generalmente, cuando hablamos de una pericarditis, va a haber esta afectación en todos los cuadrantes, en todos. ¿Por qué? Porque es una inflamación del pericardio. Sin embargo, en el electro, en el infarto, mejor dicho, van a haber solamente algunos sectores afectados correspondientes a esa arteria. Entonces, primer punto, primer diagnóstico diferencial. Si ven en supra en todas las caras, es más probable que sea pericarditis. Pero, siempre hay pero, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Tener así ojito, es que no es también un multivaso. Quiere decir que exactamente, que haya más de una arteria infartada. Pero es raro, pero puede ocurrir. Pero, claro, pero generalmente, pero ahí vas a ver un electro que están todos tus segmentos, ¿verdad? En todos tus vectores y dolor que mejora, y hacer tus asociaciones, ¿verdad? Bien, entonces por eso siempre es importante que ustedes, y yo les insisto siempre, cuando nosotros evaluamos a un paciente, es un todo. O sea, no existe, sé lo que a usted ya les pasó eso, les manda un estudio y ¿qué tengo? Te dicen. No, no es así. Claro, siempre la clínica, el examen físico, estos son, tienen que solamente ya confirmar el diagnóstico, ¿verdad? Por eso siempre hay que evaluar al paciente como un todo. Bien, entonces, también, ay, qué tierno. Bueno, también tenemos generalmente acompañado, esto sí que no se ve, sí, no se ve luego en el infarto, que es que hay una un pequeño infranivel del segmento PR. Ven así con mucha imaginación y alguna lupita, acá hay un pequeño infra. Entonces eso, por ejemplo, no hay en el infarto. ¿Por qué va a haber un infra en el PR? No, ¿sí? Entonces ven infra en PR, bien. Y obviamente esto habla de una inflamación. Sí. Tratamiento sintomático y dependiendo de la causa, si es un antiviral, ¿verdad? Si es tuberculosis, eso es muy, pero muy importante, ¿verdad? Que si estamos en el contexto, una sospecha a un paciente con tuberculosis, si no se le hace la medicación, ese paciente va a seguir formando líquido y puede tener taponamiento, que es gravísimo, ¿verdad? También se puede hablar colchicina, corticoides, ¿verdad? Ajustar la medicación, antibióticos y tratar la causa. Si es urémica, también vemos muchísimo, ¿verdad? Yo no sé cómo es en Brasil, pero en Paraguay, lastimosamente, por nuestra realidad del sistema público, hay muchos pacientes subdializados. ¿Qué quiere decir? Que para que puedan dializarse más personas, a veces cortan el tiempo, ¿verdad? Entonces, esa disminución del tiempo hace que el paciente se subdialice, o sea, no recibe las horas que debería recibir. Entonces, eso justamente, para cuando no reciben una diálisis como corresponde, entonces eso hace que pueda haber acúmulo de líquido y esta es una de las consecuencias. Bueno, no me río porque teníamos un paciente que nosotros le estábamos en seguimiento, encontramos justamente un derrame pericárdico y cada tanto le hacíamos su nota, su nefrólogo, y él sale más, y él sale más, y él sale más, después le veníamos, revisábamos, bajaba más, y así era. Bien, derrame pericárdico viene a ser como si fuese el siguiente paso, ¿verdad? Dentro de la línea de
de la patogenia de la pericarditis, que ya viene a ser cuando hay el acúmulo, bien, igualito que mi dibujo, ¿eh? Nada que envidiar. Es igual que mi dibujo, mira. O igualitos. Sí, el mío es 6D, exacto. Bueno, entonces acá teníamos tenemos la pequeña inflamación del pericardio, la pericaritis, y cuando hay acúmulo de líquido importante ya se llama derrame pericárdico. Bien, entonces, como mencioné, esto puede ocurrir después de una pericaritis aguda, ya tiene que ver también, ¿verdad? Secundario a parecido a la fisiopatología de lo que ya hablamos de la pericaritis. Puede haber un aumento de la permeabilidad capilar por un hipotiroidismo, puede haber por una afectación de la presión hidrostática capilar. Esto se ve en el curso de un paciente ya con una insuficiencia cardíaca, o solemos ver asociados a pacientes renales por una afectación de la presión oncótica del plasma. O sea, hay muchos caminos que pueden llevar, cada uno tiene una fisiopatología específica, pero el resultado es el mismo, el acúmulo de líquido. Bien, entonces acá podemos ver, ¿verdad?, que cuáles son, este es interesantísimo, cuáles son o de qué depende la clínica del paciente, ¿verdad? ¿Por qué algunos pacientes pueden estar, por ejemplo, en el curso un paciente que haya tenido un paciente con tuberculosis o un paciente que tenga una enfermedad renal, que tiene un curso lento, progresivo, insidioso, ¿verdad? Entonces, ¿por qué esa persona puede tolerar eso y otra persona que tenga un taponamiento cardíaco agudo, ¿verdad?, por ejemplo, secundario a un trauma, ¿verdad?, puede descompensarse rápidamente? Y ahí vienen algunos conceptos relacionados a lo que hace que se descompense el paciente. Entonces, el volumen del líquido, obviamente el volumen es un factor condicionante, o sea, no es lo mismo una persona que tenga un derrame pericárdico pequeño comparado a un derrame pericárdico amplio, ¿verdad? Tengan en cuenta, entonces, ¿qué va a pasar en el curso del dibujito espectacular que tenemos aquí, ¿verdad? Entonces tenemos un corazoncito, ajá, está ya con hipertensión pulmonar. Ahí tiene coartación de aorta. Bueno, entonces un corazoncito ahí medio hipertrofiado, pero bueno. Entonces, el contexto de un paciente con un derrame pericárdico importante. Entonces, obviamente, a medida que aumente el volumen, obviamente el corazón va a tener mayor dificultad para contraerse, para expandirse. Entonces no va a poder bombear la sangre, ¿entienden? Entonces el volumen es uno. Después, justamente como les hablé, la velocidad, obviamente. Entonces, si es un paciente renal, un ICC crónico, ustedes van a ver, está el señor ahí, asintomático, pero se hace su ecocardio y tiene un derrame. ¿Por qué? Porque fue un proceso progresivo que el cuerpo mismo fue compensándose a su manera, ¿verdad? Claro, y si es brusco, ahí va a afectar bastante la hemodinámica. Y también la distensibilidad de las paredes. Entonces acá vemos que la rigidez de la estructura del pericardio tiene su relación y el aumento crónico puede, como dije, llevar a un proceso adaptativo. Bueno, entonces, dependiendo de estos factores, el paciente puede estar asintomático o puede tener así una molestia inespecífica en la región del tórax o ya con signos de taponamiento. Además, puede tener disfagia, que es dificultad para deglutir, disnea, dificultad respiratoria, disfonía, ¿verdad?, afectación ya de la voz, o hipo. ¿Saben qué es el hipo? En portugués, ¿cómo es hipo? Soluzo. ¿Por qué? Porque soluzo, ¿verdad?
Hipo. Ah, sí. Hipo es hipo. Hipo. No, no. ¿Qué es el hipo? ¿Pero hipo de qué? Con razón que me dijeron de qué. Bueno, el hipo, el hipo o el soluso, ¿verdad? Tiene que ver con qué cosa? Con la irritación acá del nervio frénico, ¿sí? Entonces, sabemos que el diafragma, todo está acá, ¿verdad? Y el corazón está sobre. Entonces, si hay una inflamación, ¿verdad? A nivel del pericardio, esto puede afectar ahí la parte del centro frénico y puede hacer que tenga hipo o soluso, ¿sí? Bien, entonces acá está la radiografía de tórax, es muy importante porque ahí ya se pueden ver la afectación de la silueta cardíaca, va a tener una forma redondito. En las películas suele mostrar, en las películas de cowboy, eso, ese es Cantimplora. ¿Eh? No el que tiene así redondito, parecido al corazón en Cantimplora. Cantimplora. Hoy es clase de cardio y español. Bueno, en el electrocardiograma, ¿qué es lo que vamos a ver? Muchas cosas. Primero, lo ideal, como vamos a ver mañana, tenemos el P, ¿verdad? Nuestro PR, nuestra Q, nuestra R, nuestra S y nuestra T. Este tiene una P pulmonar, por favor. Sí. Bueno, en términos, vamos a imaginar que esto está todo bien. Bueno, ¿qué pasa? Cuando el corazón tiene líquido y afecta la contractilidad cardíaca, generalmente el electrocardiograma podemos encontrar disminución de voltaje. Entonces, en vez de medir 10 milímetros, va a medir 5. Entonces, disminución del voltaje, todito pequeñito, de amplitud, exacto. O también puede haber otro concepto que se llama alternancia eléctrica. ¿Qué quiere decir? Que un tamaño va a ser normal y otro va a ser pequeñito. Un normal, después otro pequeñito. Normal, pequeñito. Ese se llama alternancia eléctrica. ¿Por qué? Porque ese pobre corazoncito no va a poder contraerse, no va a poder trabajar porque va a haber un líquido que le va a estar impidiendo. Y el diagnóstico, ¿verdad? Final se obtiene con el ecocardio, que es la ecografía del corazón, donde nos va a permitir hasta cuantificar el volumen del líquido que estamos teniendo. Entonces, este sería el corazón en Cantimplora. ¿Ven? Ese que le dije parecido al... Sí, entonces tiene un aspecto de un globo más o menos, ¿verdad? Después, en el electrocardiograma, ahí está igualito que me dibujo. Vemos entonces, esto se llama alternancia eléctrica, en donde un complejo es pequeñito, otro complejo es alto, pequeño, alto. Esto, si ustedes ven, significa peligro, peligro, peligro. Tienen que llamar ya al cardiocirujano. Probablemente ya es para hacer punción. Por mucho. Bueno, sí, un trocar. Acá vemos, para mí que todo el mundo ya declaró, ¿cómo se llama eso? Vacación. Estamos solitos acá en el... Bueno, acá tiene todo eco mi voz. Este sería un corazoncito en un corte, en donde todo esto que ustedes ven acá es agua. Turbis. Importante, ¿verdad? Entonces, ahí ya podemos
magnificar, ¿verdad? Lo que vendría a ser la repercusión hemodinámica que va a causar en este paciente que está líquido e impide que el corazón se contraiga. Y acá vemos, este sería un corte así, este se llama un eje paraesternal largo, en donde vemos la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho. Y esto que ven acá es líquido pericárdico. Esto sería un derrame pericárdico, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de taponamiento cardíaco, cuando hay signos de afectación de las cavidades derechas, eso ya es un signo de taponamiento. O sea, ¿qué quiere decir? Este, por ejemplo, puede ser un derrame importante, ¿verdad? Bien, pero si al hacer la ecocardiografía, por ejemplo, vamos a suponer, bueno, esta es la aurícula izquierda, aurícula derecha, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, ¿sí? Entonces, cuando hay líquido, ¿verdad? Alrededor, pero el corazón se puede contraer bien, entonces estamos ante un derrame pericárdico. Taponamiento cardíaco es cuando ya se empiezan a ver signos de colapso. ¿Qué puede ser un signo de colapso? Que la aurícula no se llega a, claro, su diástole no se puede relajar. Y más grave todavía si es que ya hay compromiso tanto del ventrículo derecho como la aurícula derecha. Entonces, esto es un signo ya de taponamiento cardíaco y ya implica un drenaje pericárdico ya de urgencia. Entonces, tratar la causa, pericardiocentesis y también, justamente, ¿verdad? Como les dije, muchas veces este derrame pericárdico puede ser asintomático y permanecer por largos periodos sin intervención. ¿Cuál va a ser tu punto de intervención? Cuando cuando se vea o cuando en el informe ya diga con colapso de cavidades. Eso ya implica un tratamiento ya de qué buen reflejo. Oh, hasta yo, ¿Ve? Qué buen reflejo. Eso implica entonces peligro, ¿verdad? Bueno, entonces acá tenemos ya la clínica del taponamiento cardíaco. Entonces, estamos viendo todo así paso por paso, ¿verdad? Una pericarditis, que evolucionó a un derrame, que evolucionó después a una disminución del movimiento, no va a poder moverse porque hay líquido. Esto va a ser, obviamente, va a afectar mi volumen sistólico, no se va a poder bombear toda la sangre necesaria, va a haber una disminución del gasto y un shock. Y si no se punza, ya saben. Las causas similares a lo que vimos en las pericarditis neoplásicas, postvirales, urémicas, trauma, un infarto agudo por una ruptura de la pared, una disección, por ejemplo, ¿verdad? Gravísimo, o también secundario a la anticoagulación. Para pacientes que están anticoagulados, que no hacen sus controles, entonces pueden haber. Entonces, ¿qué hay? Hay un deterioro. Tener en cuenta que esto nosotros vamos a ver más adelante cuando hablemos de shock, ¿verdad? Hay distintos tipos de shock. ¿Ok? Primer punto. Segundo punto. De acuerdo, el shock, ¿verdad? El shock en sí se va a manifestar con la misma clínica. O sea, el paciente va a estar hipotenso, ¿ok? Presión baja en términos simples,
y va a estar con signos de hipoperfusión. Entiéndase, manos frías, disminución del volumen de orina, cianótico, ¿verdad? Todos los shocks, claro, todos los shocks van a tener la clínica similar, pero el tipo de shock es el que va a dictaminar el tratamiento que vas a hacer. O sea, no porque tu paciente esté con esta clínica sea un tipo de shock que va a ser tal tratamiento. O sea, para cada shock, un tratamiento. ¿Por qué digo eso? Porque les voy a explicar. Bueno, entonces tenemos este corazoncito, ¿verdad? El taponamiento cardíaco se comporta muy parecido. El tipo de shock que producen es un shock obstructivo. ¿Ok? Primer punto, shock obstructivo. Entonces, va a haber una afectación de la diástole. Ese corazón no se va a poder relajar, pobrecito, porque no hay espacio. Entonces, va a elevar las presiones venosas, va a haber una congestión venosa, pulmonar, el paciente va a estar con estertores. ¿Qué quiere decir eso? Ruidos cardíacos, ruidos pulmonares patológicos, ¿verdad? Crepitante, subcrepitante, hay dificultad para respirar y también signos de la parte derecha. Acá, ingurgitación yugular, las venas todas hinchadas, el hígado va a estar agrandado, las piernas van a estar hinchadas, o sea, todos signos de falla cardíaca. Y también acompañado de la falla del efecto bomba del corazón. Entonces, el gasto cardíaco va a estar bajo, esto va a producir hipotensión y ese corazoncito pobrecito para tratar de compensar todo esto va, ¿verdad? A full va a estar con una taquicardia. Entonces, tengan en cuenta que la taquicardia es refleja. Por siempre, creo que ya les dije, ¿verdad? Cuando estamos ante una taquicardia sinusal, tengan en cuenta esto es algo, tiene que ver con algo, es un signo, es un síntoma de que algún mecanismo está descompensado y es como un mecanismo compensatorio, ¿sí? Entonces, imagínense ustedes, por ejemplo, que vamos a suponer que ninguno de ustedes va a hacer esto, un doctor que no, de acá, no, ¿verdad? Que esa taquicardia, que lo único que le está haciendo esa taquicardia en este momento es tratar de mantener el volumen, ¿verdad? Y si le damos un antiarrítmico, por ejemplo, ahí, chao, ¿verdad? Entonces, por eso, insisto, es muy importante comprender la fisiopatología y qué esa clínica, qué está significando en el contexto de ese paciente. Bien, entonces va a haber ingurgitación yugular, hipotensión y el corazón, ¿verdad? Puede estar quieto y pequeño. O sea, la auscultación, los ruidos cardíacos van a estar hipofonéticos, o sea, ruidos cardíacos disminuidos. Taquicardia, pulso paradójico, fatiga, edema. ¿Verdad? Acá tenemos que cuando cambia con la inspiración. Entonces acá, esto ya vimos, ¿verdad? ¿Cuáles son las manifestaciones? Eso ya es un derrame pericárdico, pero severísimo, ¿ven? ¿Y se acuerdan del dibujo que yo les hice? Ah, igualito, miren acá. No sé, yo tengo que... El arte es lo mío, el arte. Bueno, entonces, miren un poco. Aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho. Entonces hay un colapso. Ese bebé pobrecito no se puede dilatar, no puede volver a su tamaño normal porque hay mucho líquido que le impide. Esto es un taponamiento cardíaco. Esto es indicación de punción, de pericardiocentesis, ¿sí? Acá, por ejemplo, no hay colapso. Este es un derrame pericárdico masivo, pero sin colapso de cavidades. Este es un derrame pericárdico con colapso. Y acá, esto nosotros vemos, acá también hay un derrame pericárdico circunferencial
Va a tener más o menos 15 milímetros de longitud. Y acá nuevamente, este es el que yo les dije, colapso de cavidad. En este caso, la aurícula izquierda está colapsando. Esto es para punzar. Por eso que es muy importante comprender lo que estamos hablando ahora, el tipo de shock, que es un shock obstructivo. ¿Ustedes creen que si yo a este paciente que está con la presión 90-60, frecuencia cardíaca de 120, está ahí, orinó 200 ml en 6 horas? ¿Ustedes creen que si yo le administro un inotrópico, entiéndase, una noradrenalina, esa presión va a subir? ¿Sí o no? No va a subir porque su causa es por obstructivo, es obstructivo. O sea, mientras que este líquido que está acá no es drenado, no importa la droga que se le administre, esa presión no va a subir, ¿entienden? Por eso que estoy hablando, ¿verdad?, sobre comprender los mecanismos fisiopatológicos del shock. O sea, ni si le pongo la droga más potente, ni si le hago no. ¿Por qué? Porque el mecanismo no es falla de la contracción. El corazón no tiene problema de contraerse. No puede contraerse porque hay líquido. Entonces, sí o sí, hay que sacar líquido. Sí. Sí. Assim, eu já entendi que sim ou sim vai ter que sacar. Sí. Todos os casos vai ter que sacar, ou em alguma situação ele drena sozinho. Y a eso voy. ¿Cuál es tu indicativo? Tu indicativo es cuando estás ante un taponamiento cardíaco, es drenaje. Cuando hay colapso de cavidades, es drenaje. Ahora, si es un derrame pericárdico, ¿verdad?, y es secundario, por ejemplo, como mencioné, el caso de un paciente con insuficiencia renal. Claro, pero lo que vas a hacer es, vas a avisar a su nefrólogo que encontraste, entonces él le va a ultrafiltrar más en la diálisis, ¿verdad? Si es en el contexto de un paciente con insuficiencia cardíaca, entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a ajustar su medicación, le puedes hacer hasta un tratamiento endovenoso para quitar el volumen, ¿verdad? Ahí sí te puede ayudar una dobutamina para mejorar la contractilidad. O sea, ¿qué es lo que te va a dictaminar si vas a punzar o no? Es la estabilidad, los signos de taponamiento, ¿verdad? Si estás ante un shock, hipotensión, todo eso es drenaje. Então, nesse caso, se você pegar o renal, por exemplo, Sí. e corrigir, Sí. isso se corrige. Claro, se va a corregir, se va a corregir. Otro ejemplo en el contexto de un paciente con tuberculosis, ¿verdad? También tratar la causa, ¿verdad? Pero siempre que haya compromiso de cavidad, está. O, por ejemplo, también en el caso, ¿verdad?, de un paciente, en este caso la tuberculosis, por ejemplo, ¿verdad? No tenés signos de taponamiento, pero tiene un líquido muy importante, probablemente ya sea indicativo para una cirugía cardíaca que se llama ventana, que es como si fuera entrar, se hace un lavado y se cierra, ¿verdad? Pero es programado, o sea, esto tiene que ser agendado, pero cuando hay taponamiento, sí, ese sí es, porque se va a morir, si no se punza se muere, así es sencillo. Bien, entonces acá vemos nuevamente el cateterismo también se puede ver y la pericardiocentesis. Y acá también otro punto muy importante, Thaisa. Acá, miren un poco este dibujito. Entonces acá vemos claramente que estamos ante aurícula, ventrículo, aurícula derecha, ventrículo derecho. Todo esto es líquido y hay colapso de cavidades. Sí, colapso. Otro punto también que es interesante que manejen, ¿verdad? Porque si nosotros, o si ustedes el día de mañana están en un sitio y tienen que hacer lo que fuere, ¿verdad? Cuando se hace una punción pericárdica, no sé si yo coloqué acá, sí coloqué.
el paciente tiene que estar semisentado, perdón, supino, ¿verdad? Normalmente la aguja se coloca por debajo de la apófisis sifoides, ¿verdad? Tiene que ser bisela para arriba, se tiene que dirigido hacia el hombro, ¿verdad? Del lado izquierdo, y ahí se entra en aspiración, ¿sí? Pero, siempre hay un pero nosotros con el drenaje anterior, con este drenaje anterior, el lugar donde vamos a llegar es acá, anterior, acá. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Si el paciente tiene, por ejemplo, acá, tiene poco, 10 milímetros, es muy pequeño y con la pericardiocentesis corres el riesgo ¿cuál es? Perforar el corazón, ¿verdad? Entonces, en ese caso ya tiene que ser, si es posterior, ¿verdad? Generalmente ya es indicativo para hacer en quirófano, con un cardiocirujano, ¿verdad? Tienen que hacer ya una ventana pericárdica, ¿sí? Entonces, eso también es importante, o sea, ¿qué área cardíaca nosotros podemos llegar con la pericardiocentesis? Entonces, ahí llegamos a la parte anterior, la parte posterior. En algunos casos yo ya he visto también que hacen así y la posterior igual disminuye, ¿verdad? Pero siempre tienen que ser ya por personas, en este caso cardiocirujanos entrenados, ¿verdad? Por eso siempre es importante entender cuando se hace un procedimiento, siempre la persona que hace el procedimiento tiene que estar también preparado para las posibles complicaciones, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la complicación de esto directo? Es punzar, perforar el miocardio. Entonces, generalmente, ¿verdad? Por eso lo ideal es hacer dentro de un quirófano, ¿verdad? En situaciones ideales, ¿verdad? Pero muchas veces esto se hace en la urgencia también, ¿verdad? Dentro de lo que se pueda, pero siempre les digo, lo que tenemos que hacer en esos casos es dentro de lo que se pueda ser lo más seguro. Entonces, mientras que sea anterior y tenga un tamaño importante, se puede. Ahora, si es posterior principalmente, no podemos hacer eco guiado, ahí es un poco, ¿verdad? Esto dificulta también. Entonces acá, por ejemplo, súper se va a beneficiar con una pericardiocentesis porque es acá vamos a ver si hacemos guiado por ecocardio, acá es donde vamos a ver la entrada del trócar, ¿no? Bueno, entonces la pericardiocentesis se hace también, entonces si usted ya, creo que no, cuando veamos patologías pulmonares vamos a ver lo que es el derrame pleural, también acá se hacen los criterios para saber cómo es el líquido, ¿verdad? Y tratamiento definitivo es la pericardiotomía, que es lo que les dije como la ventana pericárdica, que suele ayudar también bastante, principalmente cuando son infecciosos. Bien, después tenemos la pericarditis constrictiva. ¿Qué es la pericarditis constrictiva? Es cuando, ¿se acuerdan cuando le hablé acá de este pericardio inflamadito? Es cuando este pericardio inflamadito agarra una consistencia más dura, ¿sí? Claro, entonces se forma como una estructura resistente, rígida, y esta dificulta la relajación cardíaca, la diástole. Suele ser más común secundario a también tuberculosis. Entonces hay una pericarditis con derrame, se afecta, hay una fusión de las capas, se forma una cicatriz y esta se calcifica. Entonces, como les dije, se ve afectado la diástole. Entonces, se impide el llenado de cavidades, se alcanza rápidamente el límite, llenado se detiene, retorno venoso para, y el paciente va a tener disminución de la presión por bajo gasto y por poco llenado del VI. Y esto obviamente va a ser la clínica a largo plazo, ¿verdad? Disminución del gasto cardíaco, hipotensión, taquicardia refleja, ingurgitación yugular, hepatomegalia y edema. Tratamiento de esto,
es la pericariotomía, no hay caso. O sea, hay que entrar en un quirófano, ¿verdad? Y lavar. Entonces ve, no sé si yo coloqué acá, ahí se ve. Ven acá el pericardio engrosadito, o sea, acá no hay el aumento de volumen como tal en un derrame, pero el pericardio en sí está engrosado, está más así. Y también se ve en el ecocardio como se ve la fibrosis marcada, ¿sí? Esto no es para punción, esto es para cirugía, para lavado. Entonces, ¿qué podemos ver? Puede haber un soplo, un chasquido de apertura, va a haber una limitación en la inspiración, va a haber el signo de Kussmaul, que es las arterias acá, el acúmulo de las venas sistémicas, ¿verdad? Las venas yugulares todas distendidas. Esto es Kussmaul, que va a favor de una pericarditis constrictiva. Y eso es todo.